Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lord Mendoza Blamir Kelvin, del paralelo 87 de Derecho Procesal Penal. Yo les voy a hablar sobre el test de motivación y derivados. Bueno, ¿en qué consiste el test de motivación? Este test de motivación fue creado en el 2012 por la Corte Constitucional. Más que todo, este fue un procedimiento ideado para analizar si en un caso en concreto se había vulnerado la garantía de la motivación. También se lo podría considerar como una herramienta jurídica para determinar cuándo una sentencia o una decisión del poder público viola el principio de motivación. Este test consiste más que todo en verificar si la motivación de la resolución cumple conjuntamente con tres parámetros, que son la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. ¿En qué consisten estos parámetros? Simple. El parámetro de la razonabilidad se refiere a que las razones esgrimidas en la resolución deben ser aceptables o plausibles, que existan buenas razones o argumentos que justifiquen como tal la decisión. Es decir, consiste en la concreta aplicación de las normas y principios constitucionales. Nada más. El parámetro de la lógica, en cambio, implica que que el razonamiento del jugador debe ser coherente y consistente, sin contradicciones o inconsistencias como tal entre los enunciados que componen la fundamentación y que la decisión es derivada o ilógica de las premisas establecidas. Más que todo se relaciona con el silogismo jurídico. Premisa mayor, que es la normativa jurídica, más la premisa menor, los hechos, son igual a la conclusión y la decisión como tal. Debe haber una coherencia entre ellas. El parámetro de la comprensibilidad, en cambio, exige que la motivación sea clara y fácil de entender para el ciudadano promedio y que permita seguirle el camino del razonamiento realizado por el juzgador o la autoridad como tal. ¿En qué consiste también el criterio rector de motivación? Bueno, este fue creado en el 2021 por la Corte y fue creado como una herramienta compuesta de tres partes que son el criterio rector de motivación, el estándar de suficiencia y la tipología de deficiencias motivacionales. En este caso, el criterio rector de la motivación, que más que todo, como podemos decirle que es el reemplazo del test de motivación en la jurisprudencia más reciente actualmente, este establece que una argumentación jurídica es suficiente cuando eh, contiene la estructura mínima completa. Esta estructura se la puede entender que está integrada por dos elementos esenciales, que son la fundamentación normativa suficiente y la fundamentación fáctica suficiente. ¿Qué son la fundamentación normativa y fáctica suficiente? Bueno, la fundamentación normativa suficiente consiste en enunciar las normas o principios jurídicos en que se está basando la decisión y lo crucial, explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho del caso. No basta solo con citar la norma, se debe justificar el por qué es la aplicación de esa norma en este caso en concreto. La fundamentación fáctica suficiente se refiere a la descripción y valoración de los hechos del caso que sustentan como tal la decisión. Esta más que todo implica en enunciar los hechos y si es necesario justificar la valoración probatoria que llevó a considerar esos hechos como probados. Ahora, el estándar de suficiencia. Bueno, ¿en qué consiste este? Este, más que todo, el estándar de suficiencia es el grado de desarrollo argumentativo que razonablemente se debe exigir para dar por suficiente la fundamentación normativa o fáctica de un argumento jurídico. No existen altos estándares de argumentación, sino que busca un mínimo de completitud, como así decirlo, argumentativa, que garantice que la decisión no es arbitraria y que, y que se justifican en los hechos y en el derecho. Por lo que podríamos decir que según el estándar de suficiencia, mientras mayor sea la afectación de los derechos de las personas, con la decisión, mayor es el grado de profundidad que debe esperarse de un juez. ¿Y cuáles son las tipologías de deficiencia motivacional? Son tres: la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. La inexistencia ocurre cuando la decisión carece totalmente de fundamentación normativa y fundamentación fáctica. Básicamente, no sirve. La insuficiencia sucede cuando la decisión tiene algo de fundamentación normativa o fáctica, pero alguna de ellas es insuficiente porque no cumple con el estándar de suficiencia. Y la apariencia se produce cuando la decisión a primera vista parece tener la fundamentación normativa y fáctica suficiente, pero en realidad está, más que todo, está afectada por algún tipo de vicio motivacional, lo que la convierte en una argumentación solo aparentemente motivada, perdón. ¿Cuáles son estos vicios? Simple.
son la incoherencia, la incongruencia, la inatinencia y la incomprensibilidad. La incoherencia, esto ocurre cuando la fundamentación fáctica o jurídica existe una contradicción o una inconsistencia entre los enunciados y los componentes, coherencia lógica, o cuando la conclusión final de la argumentación es inconsistente con la decisión adoptada, que ahí viene la coherencia decisional. La incongruencia se presenta cuando el juez o la autoridad no ha contestado algún argumento relevante planteado por las partes. Básicamente la incongruencia frente a las partes. O cuando la argumentación jurídica no responde al problema jurídico central o a la litis, que es la incongruencia frente al derecho como tal. La inatinencia sucede cuando en la fundamentación fáctica o jurídica se esgrimen razones que no tienen relación con el punto, como así decirlo, contravertido. Es decir, los fundamentos o inconexos o irrelevantes para el problema jurídico del caso a tratar. Y la incomprensibilidad surge cuando el argumento jurídico es oscuro, es vago, es ambiguo, lo que impide que el ciudadano o incluso las partes puedan entender las razones que llevaron al juez a tomar dicha decisión. Muchas gracias.